Todo comenzó con un beso, pero no cualquier beso. Un beso en la oscuridad, un instante sin rostro, pero con alma. Un contacto fugaz que selló el destino de Kam y Sanem. Ella, Sanem Maytin, una joven con el corazón más grande que su barrio entero, soñadora, torpe, luminosa, anhela ser escritora, escapar a tierras lejanas como las Islas Galápagos y dejar atrás la rutina. Pero cuando su familia amenaza con casarla con un vecino si no consigue un trabajo serio, su vida cambia para siempre. Entra a trabajar en la prestigiosa agencia de publicidad Friki Harika, gracias a su hermana. Sin saberlo, entra también al corazón de una guerra que no le pertenece, porque ahí, entre oficinas, secretos y competencia feroz, conocerá al hombre que transformará su mundo, Kam Divid. Él, un fotógrafo de fama mundial, espíritu libre, imposible de domar, vuelve a Estambul para dirigir la empresa familiar solo por el deseo de su padre enfermo y una promesa que no pudo rechazar. Pero Kam no es un empresario común, es un hombre de naturaleza salvaje, de emociones puras, de esos que no negocian con la mentira. Y aquí empieza todo. Una noche de aniversario, entre luces apagadas y máscaras sociales, Sanem entra accidentalmente a un palco oscuro y allí ocurre lo impensado. Kam la besa con pasión, creyendo que es otra mujer. Ella no ve su rostro, pero siente algo que ninguna palabra puede explicar. A ese instante lo bautiza con un nombre secreto: Albatros. Desde ese momento, su alma se divide. Ama profundamente a ese desconocido que la hizo temblar sin rostro, y al mismo tiempo se enfrenta al nuevo jefe de la empresa, Kam, un hombre que detesta sin saber que él es el mismo que habita en sus sueños. Pero la historia no se construye en línea recta, y en este amor los obstáculos no tardan en llegar, porque el hermano menor de Kam, Henry, esconde una doble cara: envidia, ambición, traición. El verdadero espía dentro de la empresa y, junto a su amante secreta, Aileen, manipulan a Sanem en una mentira que la pone en contra de Kam. Así, sin querer, Sanem Maytin se convierte en el arma de los enemigos del hombre que comienza a amar. Y Kam, al descubrir su cercanía con los saboteadores, se ve dividido entre el deseo y la desconfianza. ¿Cómo confiar en una mujer que parece jugar para otro bando, pero que le hace latir el corazón como nadie más? El tiempo pasa, los enredos aumentan, las mentiras se entrelazan con besos, miradas y silencios. Esta es la esencia de Erkinsikus, una serie escrita por Ashley Senjin, dirigida por Sagri Bayrak y protagonizada por la inolvidable química entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Más que una comedia romántica, es una historia de almas que se reconocen antes que los ojos, de obstáculos que prueban el amor verdadero y de un destino que, por más que se esconda, siempre termina ganando. ¿Estás buscando una serie que te haga reír, llorar, soñar y creer otra vez en el amor? Entonces necesitas ver Ergensikus, porque después de Cam y Sanem ya no volverás a amar igual. En la sombra de un palco sin nombre, donde el mundo dejó de girar, nació un beso sin rostro, sin nombre, pero el alma lo supo nombrar. Ella era luz, era brisa en la herida, una escritora de sueños sin fin. En un viajero del alma perdí, que juró no volver hasta que dijo sí. Sanem guardaba secretos en diarios, que navegaba entre dudas y fe. Y aunque el destino jugaba al engaño, sus miradas decían te encontré. El amor se disfrazó de distancia, de sospechas, de guerra, de error. Pero el viento que mueve al albatros no se rinde al dolor. ¿Y cómo no amarte si fuiste la brisa, si en medio del caos tu voz fue mi paz? Aunque el mundo gritara mentiras, el alma sabía que eras tú nada más. Porque yo soy tu albatros y tú mi mar sin orilla. Aunque el cielo se caiga en pedazos, te busqué entre la niebla y eras mi vida. Volamos por rutas prohibidas, nos siguió la verdad sin piedad. Pero al final, Sanem, tú eras mi hogar. Entretejía mentiras con fuego, aire y soplaba veneno en tu piel. Y tú sin saberlo luchabas por ellos mientras yo solo te era fiel. Lo rompimos con manos temblando, con palabras que no eran verdad. Pero el alma no sabe de errores, solo sabe amar. Te esperé entre dudas y noches, te seguí sin querer perdonar. Y aunque el miedo quemara mis alas, me lancé por volar. Porque yo fui tu albatros y tú mi única isla. Aunque el mundo nos dio la espalda, te encontré entre las ruinas y eras mi vida. Volvamos por rutas y las minas, nos quitamos verdades de más. Pero al final, Sanem, mi alma es tu hogar. A veces el amor no llega con promesas, llega con un beso en la oscuridad y se queda cuando nadie más lo haría. Emanuel, la voz, tu canal. Shalom Adonai.